Habíamos comenzado el capítulo 2 del libro de Romanos y lo vamos a leer nomás los primeros versículos para recordar. Dice, había acusado a los paganos primeramente y ahora le toca el turno a los judíos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y no según las apariencias. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O acaso menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido o no convertido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, pagará vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, buscan las cosas eternas. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, es decir, pelean contra la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, porque tiene más luz, y también al gentil o al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también morirán o perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la misma ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a lo que yo predico, a mi evangelio, dice Pablo. Hay muchas cosas que consideramos y muchas cosas que tenemos que considerar en este pasaje. ¿Lo habíamos visto completo? ¿Esto sí habíamos llegado al final o más o menos? No me acuerdo. Porque, por ejemplo, dice que cada uno recibirá conforme a sus obras. Hicimos la consideración respecto de cómo se explica que según las obras vamos a ser juzgados y vamos a ser premiados o no premiados. Cuando la salvación no es por obras, sino, según la misma carta y epístola a los romanos, es por fe, por gracia, la salvación. Entonces, ¿cómo es que dice Pablo acá que cada uno será retribuido según sus obras? Para los que perseveraron en el bien hacer, recibirán, y buscaron las cosas de arriba, recibirán, que dice, vida eterna. Y en cambio a los que luchan contra la verdad recibirán tribulación, bla, 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 bla. Ya sea que sean gentiles y uno dice, bueno, pero los gentiles no tienen la ley, pero tenían, como dice en el capítulo 1 y argumenta Pablo en el capítulo 1, la ley de la naturaleza. Hay cosas que se entienden que son buenas y que son malas, y su conciencia les puede decir si están bien o mal, o los puede llevar a Dios el hecho de preguntarse observando la naturaleza, digamos, es una ley natural que a veces lo lleva a hacer cosas que están establecidas por la ley de Moisés. Y si tienen ley, la misma ley los juzga. Ese es el argumento de Pablo como para decir, acá no hay excusas.
Tú, quien quiera que seas, no hay excusas. Por eso advierte, ojo con juzgar. Y Jesús dice, no juzguen. Y a veces nosotros tomamos a la ligera este tema, porque estamos en oscuridad también. Entonces, el juzgar nos pone a nosotros bajo juicio cuando levantamos el dedo a otros. Entonces, dice Jesús, es decir, tenemos que de alguna manera juzgar lo que está bien y lo que está mal. Se refiere a juzgar a las personas. No sea que juzgando después pase el tiempo y nosotros estemos en ese lugar, porque hayamos caído, porque hayamos tenido un problema similar. Entonces, el juzgar nos condena. Y acá la sentencia y todo lo que Pablo dice con dureza, así como en el capítulo 1 habló de los gentiles, acá habla de estos muchachos que tienen origen fariseo, judíos dentro de la iglesia, que tienen esa tendencia, como tienen la luz, tienen la tendencia de juzgar. Y habíamos visto, ¿no?, cuando Jesús le dice a los fariseos le dicen, ¿qué acaso somos ciegos nosotros también? No, pero justamente como dicen que ven, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque cuando uno ve, tiende a distinguir el bien y el mal y tiende a juzgar. Entonces nosotros tenemos que distinguir el bien y el mal y tener cuidado cuando vamos a marcar algo respecto de las personas, ¿cierto? Porque nos ponemos en juicio a nosotros, con esa misma regla nos van a medir y no sabemos si después llegamos a resbalar o nos pasa algo y estamos en una situación similar. Y ahí, ¿no es cierto? Esa es la advertencia. Bien, nos toca comenzar con el versículo 17. Y acá sí se refiere, le habla directamente a los judíos y dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, dice el versículo 17, Romanos 2, 17. Tienes el sobrenombre, fíjense, el sobrenombre de judío. ¿A qué se refiere sobrenombre de judío? ¿Por qué dice sobrenombre? Si es un sobrenombre, es un nombre que está por encima de otro nombre. Se hace llamar, Por ejemplo, yo tengo el nombre de ¿cómo es? Francisco, y el sobrenombre es Pancho. Pero el nombre y un sobrenombre. ¿Y por qué dice, ustedes que tienen el sobrenombre de judío? ¿De qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué les está queriendo decir? ¿Cuál era el nombre? Si el sobrenombre es judío, ¿cuál es el nombre? Siguiendo con el razonamiento del capítulo, de todo el capítulo 2. Que así como que son, porque nació de la raza judía, pero digamos, no es según la promesa. Sobrenombre, porque el nombre es ¿qué? Si acaba, ¿qué venía argumentando hasta acá? Todos estamos bajo el juicio de Dios. Por eso no juzgues, porque todos estamos bajo el juicio de Dios. El nombre es, somos todos seres humanos. De alguna manera, Pablo está poniendo a mismo nivel gentiles y judíos, nada más que el judío tiene el sobrenombre de judío por pertenecer a esa nación, pertenecer a lo que era el pueblo escogido de Dios hasta el cumplimiento del tiempo de la venida del Mesías, ¿cierto? Entonces ese es el sobrenombre, pero el nombre al que Pablo se refiere es ser humano. ¿Y por qué el judío primeramente y después al griego? Porque el judío tenía más luz, mayor juicio por tener más luz, y también si hace las cosas bien lo va a hacer mejor porque tiene el conocimiento y la luz. Entonces el judío de alguna manera corría con ventaja o desventaja. Si hacía las cosas bien, ventaja; si hacía las cosas mal, desventaja, porque esa ventaja le significaba juicio en su contra, carga. O sea, ¿vieron cuando una persona mata a otra? Pero cuando uno dice agravado por el vínculo, ¿no es cierto? Si era su esposo, su esposa, su hijo, o que estaba a su cuidado, está agravado por el vínculo. Acá hay un agravamiento de la pena por el hecho de tener mayor luz. Bien, entonces dice,
he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y acá Pablo hace un paréntesis, ¿no? Y explica qué significa tener el sobrenombre de judío. Que puede ser algo muy positivo, como Pablo lo pone acá, pero después lo vamos a ver que si no se hacen las cosas bien, agrava la pena y agrava la condición delante del juicio de Dios. Dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Vieron? Tienen cosas positivas. Tener el sobrenombre, pertenecer al pueblo de Dios. ¿No? ¿Cuál es? Primera cosa, te apoyas en la ley. ¿Y está mal eso? Buenísimo. La ley es la revelación de Dios a la humanidad. La ley y los profetas y todas, lo vemos en el desarrollo de la historia de Israel, es todo un privilegio. Te apoyas en el conocimiento de Dios. Y acá cuando dice de Dios se está refiriendo al verdadero Dios. Porque algún pagano podría decir, bueno, yo también sobre Dios, Júpiter. No, de Dios. Pablo habla del único, del verdadero. Entonces, ¿qué ventaja tenían? Eso de tener el sobrenombre de judío. Se apoyan en la ley, buenísimo, y te glorías en el verdadero Dios. Podés estar orgulloso de tener el conocimiento y que se te haya revelado el verdadero y único Dios. ¿Podemos decir lo mismo nosotros como cristianos? ¿Seguro? ¿Somos seres humanos como todos? Sí, pero tenemos la ventaja de que nos apoyamos en la palabra de Dios y nos gloriamos, nos enorgullecemos de conocer al verdadero Dios. Bien. Y conoces su voluntad. Qué cosa buena conocer la voluntad de Dios. Mejor es hacerla, pero conocerla ya es un gran paso. E instruido por la ley, tenés el privilegio de ser enseñado por la verdad. No por una religión falsa, no por una filosofía, no por una línea de pensamiento de algún cabezón que piense mucho por ahí, que ande dando vuelta, sino por la misma ley, la misma revelación del verdadero Dios en el cual te glorías y en el cual te apoyas. Podés ser enseñado, instruido por la ley. Fíjense, da resultado la enseñanza. Apruebas lo mejor, o sería, tenés la capacidad de discernir lo mejor y de elegir lo mejor. El que no conoce al verdadero Dios no se podía apoyar en su ley ni ser enseñado, ciego completamente, ¿no? Con la mente entenebrecida, como dice allá, los entregó una mente reprobada. Ellos no podían elegir el bien, porque ni siquiera lo distinguían, ¿entienden? Cuando uno no llegó a la fe, no teníamos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Nos parecía bien cualquier cosa. Estaba bien, y uno dice, che, pero eso es pecado delante de Dios. ¿Cómo que es pecado? ¿Por qué es pecado tal cosa o tal aquello o aquello? ¿No? Nos acusan a nosotros de tener un discurso de odio, pero es porque ellos no lo ven. Nosotros sí lo vemos porque nos apoyamos en la palabra de Dios y entendemos por la revelación. Hemos sido enseñados y elegimos lo mejor. Tenemos esa capacidad. Bien, todo positivo hasta ahora esto de tener el sobrenombre, ¿no? Bien. Fíjense, y confías por esa enseñanza que has recibido, esa instrucción que has recibido y esa capacidad de elegir lo mejor, confías, te crees que sos guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. A nosotros nos pasa un poco lo mismo. Conocemos la palabra, nos gloriamos en Dios, somos enseñados de la palabra, aprendemos a distinguir y a diferenciar lo santo de lo profano y a elegir lo bueno, y estamos en condiciones de ser luz a los que están en tinieblas, ¿o no? Sí. Guías de ciegos. ¿Y llevarlos a dónde? A los pies de Cristo.
Bueno, yo hago el paralelismo. Pablo no hace el paralelismo. A ver que quede claro. Esto es cosa mía nada más. Pablo está hablando de los judíos, ¿no? Yo no estoy interpretando el texto. Simplemente se me ocurre que también nos toca a nosotros la misma regla, ¿no? Instructor de los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los burros, los que no saben nada. Los doctos son los de doctores, los que saben, los que han estudiado. Instructor, el que enseña a los indoctos. Maestro de niños. ¿Dónde están los maestros de niños? ¡Epa! Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¡Wow! Todo eso confiaba el judío, ¿eh? Por eso se gloriaba en el verdadero Dios. Nosotros conocemos al verdadero Dios. Los demás son todos gentiles, perros, puros, ¿no? Idólatras. Nosotros, decían los judíos, conocemos al verdadero Dios, porque se nos reveló su palabra. Hemos sido instruidos en ella, aprendemos a distinguir lo malo de lo bueno y elegimos lo bueno. Por eso podemos instruir a los burros, podemos ser luz de los que no, y guía de los ciegos, maestro de los niños. Y tenemos en nuestra ley la forma de la ciencia, de la verdadera ciencia, no de la ciencia pagana de los filósofos, sino la verdad, porque tenemos la verdad. La ciencia y la verdad, dice el 20, ¿no? Y el 21, ahí retoma el versículo 17. ¿Te acuerdas que empezaba? He aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Abre paréntesis y explica todos los beneficios de lo que significa tener semejante sobrenombre. Judío, perteneciente al pueblo de Dios. Cerramos paréntesis y el 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fíjense cómo ahora en los siguientes versículos Pablo, de todo eso bueno, empieza a pintar una piedra cada vez más pesada en cuanto al, como yo les decía, el agravante en el juicio y en el caso de Dios juzgando al pueblo de Israel. Tú que enseñas a otros. ¿No te enseñas acaso a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar o robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Le pregunta, una preguntita nomás. Porque ojo que todo esto tan positivo se te viene en contra. Fíjense lo que les dice. Te predicas a ti mismo, ¿por qué? Porque tú que dices que no hay que robar, porque eso es lo que dice la ley, no robarás. ¿Acaso robas? ¿Y por qué los acusa de ladrones? Fíjense, les acusa de robar, adulterar y ser sacrílegos. Sacrílego básicamente tiene la idea de violentar un recinto sagrado o robar cosas sagradas también. Robar cosas sagradas es un sacrilegio. ¿En qué sentido Pablo los acusa de ladrones y adúlteros? Y lo podemos tomar de los dos lados, en el sentido literal, que robaban. ¿Se acuerdan Jesús cuando purificó el templo? Que dijo, han transformado la casa de mi padre en cueva de ladrones, porque al final en haciendo sus negocios y todas sus cosas, ¿no? Y bueno, siempre en la historia se ha dado eso de que se aprovechaban del puesto que tenían, por ejemplo los hijos de Sí. OVNI y Fines. Sí. Sí. Se ha dado la historia, esos abusos, ¿no? Y bueno, un poquito la idea es esta, que Pablo les está hablando a los judíos y los judíos tenían en cuenta esas historias, como por ejemplo los hijos de Elí se aprovechaban de las mujeres que iban a la oración,
le robaban, tenían una porción determinada de las ofrendas y ellos se quedaban con lo que robaban, metían la mano en las ofrendas. De alguna manera, literalmente, Pablo se está refiriendo al pueblo de Israel en general, no está acusando a un judío de haber robado, adulterado y hecho sacrilegio. Está acusando en general al pueblo de Israel. Entonces le dice, el pueblo de Israel, y vos que pertenecés a este pueblo que tiene el sobrenombre judío, que tiene todas estas prerrogativas de Dios, que conoce a Dios, ha sido instruido por Dios, es maestro de niños, maestro, es luz para los ciegos, bla, 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 bla. Este pueblo, tu pueblo de Israel, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, porque en tu historia vemos que el pueblo de Israel fue infiel y que sí robó realmente, materialmente, sí adulteró y fornicó y abusó de su poder, como bien decía el Gaby en el caso de Omnifines y otros casos más que se pueden ver. Eso estaba en la mente de todo judío, la infidelidad del pueblo, ¿no? Y que cometió sacrilegio, que hayan robado, por ejemplo, de las ofrendas, eso era un sacrilegio, ¿cierto? Que haya robado del dinero ofrendado o de las ofrendas, parte de la comida que se ofrecía, eso era un sacrilegio. Otros opinan, y que también puede ser, que Pablo se esté refiriendo a robo, adulterio y sacrilegio espiritual, que también lo podemos tomar. A ver, 1 Corintios 6, 19, a ver. Primera Corintios. Claro, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces puede ser, si uno peca, uno de alguna manera, como es templo del Espíritu Santo, está haciendo un sacrilegio. ¿Me explico? En ese sentido podría verse. Pero fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:1. A ver si es este o me perdí, porque acá no tengo unos versículos medio desprolijos. ¿Primera o segunda? 1 Timoteo 6:5. No, perdón. 6:1. No, ese es para el versículo siguiente, ¿vieron? Por eso la flechita, ahí está. Ahí está, sí. Pero se achicó la letra, porque cuando yo vine podía leer bien, y ahora ya se me... Es impresionante cómo se achican las cosas con la edad, ¿no? Debe ser por la humedad, no la edad, la humedad. Bien. Bueno, tú que te jactas de la ley, jactarse, ¿qué significa? En misionero, ¿cómo lo diríamos? Papudear, eso, para que lo entendamos. Papudear, sí. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque se sabía que el pueblo había sido en toda su historia un fiel infractor de la ley de Dios. Y el 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es tan malo el testimonio que dan que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Y ahí sí vamos a 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, los que son esclavos, le dice Pablo a Timoteo, tengan a sus amos por dignos de todo honor,
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjense cómo nuestro comportamiento y nuestra manera de conducirnos en la vida, más delante de los incrédulos, puede ser un testimonio positivo o un testimonio negativo. No solamente que lo apartemos, dice acá, a la persona o le seamos estorbo para llegar a la verdad, sino que el mismo nombre de Dios sea, como dice Romanos, blasfemado, ¿no? Esto creyente, esto evangélico, esto, ¿no? Si uno mismo dice, mira, si vas a llevar un auto a un taller, fíjate, preguntarle que no sea creyente mejor. Yo tuve la experiencia. Si vas a contratar, mejor que no. Si no es creyente, mejor, porque después no le puede reclamar al hermano. ¿Cómo le va a reclamar? Es más, dicen, si vas a tomar empleados, que no sean creyentes. Porque pues, el hermano me tiene que perdonar todo. Después lo ves en la iglesia, como lo quisiste sancionar porque se mandó una macana, y como después lo ves en la iglesia. Entonces, así por ejemplo, tenía el primo de Gaby, que tenía una empresa en Córdoba. Él no tomaba, se cansó. Primero tomaba todo empleado de la iglesia. Tuvo tantos problemas que al final él hacía un devocional antes de empezar cada mañana con todos los muchachos inconversos. Pero trataba de no contratar más porque tuvo muchos dramas. Así que imagínense, si nosotros tenemos problemas entre nosotros, soy hijo del rey, yo soy hijo de Dios, ¿qué problema hay? Llegué 15 minutos tarde. ¿Cuál es el problema? Bien, sigamos. Sigamos. Así que lo único que les digo es, no nos olvidemos nunca que tenemos escrito el nombre de Cristo en nuestra frente y todo lo que hacemos delante de los demás, porque a veces nos portamos bien delante de los cristianos para que piensen bien los hermanos, ¿no? Y delante de los no cristianos somos como ellos. Y al final las personas sí se dan cuenta cuando este tipo tiene algo raro, ¿no? Yo me parecía que era cristiano. Bien. Peor es que digan, este tipo se dice cristiano, que va a la iglesia y mira lo que es, igual que nosotros. ¿Qué clase de cristiano, no? Así que, nada más, para eso. Seguimos, versículo 25. Pues en verdad, esa expresión en verdad, ¿qué significa? Como diciendo, a decir verdad, como una conclusión, ¿cierto? Claro, porque en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. ¿Qué es la circuncisión? Sí, no importa, es una cirugía, pero ¿qué significa? La señal del pacto, la señal de pertenecer al pueblo de Dios. Debía ser circuncidado todo varón. ¿A qué edad? 8 días. Tanto del libre como del esclavo. Tanto del nacional como del extranjero, porque si no, no pertenecía al pueblo y aparte eras considerado inmundo, ¿no? Fíjense qué importancia que era la circuncisión. Entonces, les está hablando al judío, al que tiene sobrenombre de judío, es decir, está circuncidado el muchacho, ¿cierto? Entonces le dice, al final, la circuncisión aprovecha, es decir, tener el sobrenombre de judío, es decir, pertenecer al pueblo de Dios, aprovecha, ¿qué aprovecha? Todo eso que dijo en los versículos 18, 19 y 20, todo eso aprovecha el conocer al verdadero Dios, el tener la revelación en la ley, el poder tener luz, el poder ser maestro, el guiar, bla, 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 todo eso aprovecha si guardan la ley. Pero
si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¡Wow! Esto sí que es un insulto acá. Decirle a un judío incircunciso era lo peor, ¿no? Lo peor. Entonces le dice, pero fíjate vos, si vos no cumplís la ley, entonces no solo que haces blasfemar el nombre de Dios por tu irresponsabilidad y tu pecado, sino que también tu circuncisión viene a ser lo mismo que la incircuncisión. Sos igual que un pagano. Y ahora sí, sigamos el razonamiento de Pablo. Bien, entonces, si no cumplís la ley, estar circuncidado o no estar es lo mismo, son iguales. Y no solo esto, sino que también, no, perdón, se me dio vuelta la hoja. Sí, dice, y lo afirma, sí, pues el incircunciso, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Acá estamos diciendo la misma cosa de los lados. Si un circunciso, un judío, no cumple la ley, es como un incircunciso. Ahora, si un incircunciso, por naturaleza, hace cosas que la ley determina que hay que hacer, no es como si estuviera circuncidado. Pregunta Pablo, ¿no? Solo se lo pregunta. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, imagínense, le dice Pablo, que hay un tipo que no le hicieron la circuncisión, tiene el prepucio, pero supongamos que cumple toda la ley. Ese tipo te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión hecha físicamente eres transgresor de la ley. ¿Quién es más justo? ¿Quién es justificado por la ley? El que no le hicieron la intervención quirúrgica. Bien, ergo, es decir, en conclusión, Pablo lo que está hablando es de que la circuncisión solamente tiene valor si es relativa a, depende de que la ley cumpla su propósito en la persona. Entonces, en sí mismo la circuncisión no tiene valor. Y ahí le resta al judío, le resta importancia a lo principal y fundamental. Lo primero, ¿estás circuncidado o no? ¿Sos judío o no? ¿Perteneces al pueblo o no? Saca el foco de eso, ¿no? Claro. Somos circuncidados, somos parte del pueblo de Dios, ya somos salvos. Saca el foco de ahí, el reflector lo saca de ahí. Claro, y lo pone en el cumplimiento de la ley. Jesús hizo muchas veces esto, con todas las normas que los judíos y los fariseos venían a imponerle y a decirle, ¿no? Y en un momento le dice, mire, ustedes están colando el mosquito y se tragan el camello, porque están ahí el detalle de la ley y todas las cosas, y no lo principal dejan de lado, que es justamente la misericordia, el amor, la compasión. Bien. Entonces, si hay uno que físicamente no está circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te va a condenar a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues, y acá es la conclusión, ergo, entonces, no es judío el que lo es exteriormente. No es judío, verdadero judío, es decir, no forma parte del pueblo de Dios el que le quitaron el prepucio. Si ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y acá Pablo pasó a otro nivel.
puso, ahora sí estamos dentro de la iglesia, imaginémonos con estos dos grupos de personas, donde los que estaban circuncidados de alguna manera tenían la tendencia de mirar desde arriba a los incircuncisos, aunque bueno, por gracia recibieron misericordia, pero nosotros, ojo, que si ese incircunciso cumple la ley, te va a juzgar a vos, porque el verdadero miembro del cuerpo de la iglesia o del pueblo de Dios es el que tiene la circuncisión, y ahí ya pasa una alegoría, ¿no? La marca, porque no es que le van a cortar el prepucio del corazón, porque el corazón no tiene prepucio, sino que la señal del pacto era la circuncisión, y ahora tiene la señal del nuevo pacto en el interior, en el corazón. Y fíjense cómo hace estos contrastes. ¿Qué uso esto? Bien. Fíjense, a ver si alguien me lee el versículo 29, despacito. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Se acuerdan el ejercicio ese que habíamos hecho? ¿Cómo me molesta esto? Caramba. Ahí. Ese ejercicio de descomponer el versículo, podemos hacerlo en el versículo 29 acá. Entonces tenemos, sino que es judío, entonces ponemos acá, judío, el que lo es en el interior. Entonces acá tenemos dos ideas, ¿no? Interior versus exterior, ¿cierto? Puntito. Bien, acá también. Después, y la circuncisión es la del corazón, ¿no? Interior, acá sería interior en el corazón. Vamos a poner acá, sí. Estoy improvisando acá, ¿eh? No estoy... Bien. Interior en el corazón versus exterior, no le vamos a poner la palabra. Ustedes se la imaginan acá. ¿Dónde está? Y la del corazón en espíritu, y acá tenemos otra, digamos, comparación. En espíritu, a ver, no, es minúscula esto. En espíritu versus en letra. ¿Bien? Entonces, él es judío, es decir, uno es parte del pueblo de Dios, es parte del pacto de Dios con el hombre, cuando la circuncisión es hecha en el corazón y no en el exterior, o ambas. Si estaba circuncidado, pero lo importante es esto. Cuando es en espíritu y no en la letra. ¿Qué quiere decir? ¿Que la circuncisión externa estaba mal? No, pero esto era lo importante, primero. ¿Que la letra, es decir, la ley, estaba mal? No, pero esto era lo primero. ¿Qué significa en espíritu? Que está hecha por el espíritu, que es sobrenatural y que no lo podemos hacer nosotros. Esta circuncisión, según la ley, la hacían sus padres o el que estaba a cargo a los 8 días. Pero esta circuncisión es en espíritu y no en letra. Y fíjense, esta circuncisión y esta señal de pertenecer al pacto de Dios busca la alabanza de Dios y no de los hombres, que acá sería, ¿no? Busca la alabanza de Dios versus la otra que busca aparentar delante de los hombres. Yo soy judío, tengo el sobrenombre de judío. Yo quiero agradar a todos porque fíjense, soy judío, soy especial.
En cambio, esta busca agradar a Dios, porque Dios juzga en verdad y no en apariencia, como decía al principio del capítulo 2. ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo está diciendo. Es en el interior del corazón, es hecha por el Espíritu de Dios. Hay unos versículos para ver, pero no lo vamos a ver si no lo terminamos nunca. Jeremías 9:25, 1 Corintios, Gálatas 5:6. Pero ahí nomás, porque si no, no avanzamos. ¿Qué pues entonces? Dice, entonces, si todo esto tiene que ver, y con esto es lo importante, entonces ¿para qué queremos esto? La circuncisión hecha en la carne. Es lo que Pablo se pregunta. ¿Por qué? Porque cualquier judío le preguntaría a Pablo eso. Si todo es adentro, si tiene que ver con cumplir la ley, aunque no tenga la circuncisión y no pertenezca al pueblo de Dios, ya es judío, porque judío es el que cumple la ley. Dice el capítulo 3 empieza así. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja? ¿O en qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene estar circuncidado? ¿Qué le responden ustedes? ¿Qué ventaja tiene? Aprovechable en nuestra cosa en la medida que cumpla y guarde la ley. Ojo que si seguimos haciendo el paralelismo con nosotros, los cristianos también nos calza lo mismo, ¿eh? ¿Qué ventaja tiene ser evangélico? ¿Qué ventaja tener el sobrenombre de cristiano? Oh, yo sé versículos, yo sé esto, yo sé aquello. La cosa está acá, sigue siendo lo mismo, ¿eh? Tiene que ver con el corazón, porque Dios no juzga según las apariencias. Tiene que ver que el Espíritu Santo haya hecho la obra en nosotros y que busquemos la aprobación de Dios y no el aparentar y ser... Eso lo hace un religioso, ya sea budista, católico, evangélico o lo que sea. El religioso también estaba como todo religioso, en este caso el judío, y a nosotros también nos toca la misma cosa. Dice Pablo, ¿en qué aprovecha? ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucho aprovecha. En todas maneras aprovecha. Porque el judío le dice, entonces ¿para qué tanto lío soy judío? ¿No? En mucho aprovecha. Y ya lo dijo apenas arrancamos el versículo 17 y 18, 19 y 20, donde Dios nos da todas las ventajas que tuvieron el pueblo de Israel. Ser parte del plan de Dios. ¿Cuál era ese plan de Dios? Un pacto, un contrato de Dios con el hombre. En este caso lo hizo solo con el pueblo de Israel hasta que viniera el Mesías, y ahí el pacto fue y es con todos los seres humanos. ¿Cierto? Eso es un privilegio. Entonces le dice, para empezar, ¿dónde estoy? Me perdí. Mucho, en todas maneras. Primero, dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, que es lo primero que decía en el versículo 17. Primero, dice primero y después no ponen como que va a ser una lista, ¿no? Primero dice, en primer lugar, y después Pablo dice, es tan importante esto, y después no sigue con ninguna lista. Dice primero y eso. Les fue dada la palabra de Dios, y eso es poca cosa. Tenemos nosotros hoy la revelación de Dios, y ellos la tenían incompleta, el Antiguo Testamento. Nosotros hoy la tenemos completa. No solo eso, nosotros tenemos algo más grande, el Espíritu Santo, que está dentro nuestro. No tenemos que ir al templo a hablar con un sacerdote para que nos... El Espíritu Santo nos puede revelar la palabra.
La palabra de Dios nos amonesta, nos penetra, dice que es como una espada de dos filos que va hasta los tuétanos, hasta el centro del hueso. Tenemos mucha ventaja. ¿Y el judío qué ventaja tenía? Y que tenía, ¿saben cuándo vemos la ventaja del judío? ¿Se acuerdan cuando veíamos en Hechos que Pablo tenía que evangelizar? Cuando evangelizaba al judío, por eso iba siempre primero a las sinagogas, porque era más fácil. Pablo lo que tenía que hacer era explicar lo que los judíos sabían, explicar cómo eso llevaba al Mesías, Jesucristo. Ahora, predicarle a un pagano, no había nada, ¿entienden? Había que empezar de no sé dónde. ¿Se acuerda Pablo en Atenas? Tuvo que hacer pie en una estatua que ni siquiera existía, que decía un monumento al Dios desconocido, y se agarró de ahí porque no hay conocimiento de nada. Entonces, ahí había ventaja. ¿Cómo que no? Estaban más cerca, estaban ahí. Si fue para ellos, al judío primeramente, para ellos era la promesa. Ellos tuvieron al Mesías, que no sé si sabían que era judío. Así que, ventaja, de todas maneras, dice Pablo. ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Porque les fue confiada la palabra de Dios. Si ellos hubieran creído en la palabra de Dios y hubieran sido fieles a la palabra de Dios, hubiera brillado este privilegio, este aprovechamiento, esta ventaja, hubiera brillado. No brilló por su testarudez y su incredulidad. Mucho en todas maneras. Dice el versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, por eso les dice así, si algunos de ellos, ¿de quiénes? De otros judíos, ¿no? De los padres, de los antepasados, fueron incrédulos, o habla en general de los judíos que han sido algunos incrédulos. ¿Qué quiere decir? Que si hubieran creído, esta ventaja se notaría mucho más. Imagínense todo el pueblo de Israel habiendo aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador y su Mesías. No era el plan de Dios, no pasó así. Sucedió lo que tenía que suceder. Pues si de alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Vamos a ir terminando, pero vemos este puntito nada más. La incredulidad de algunos anuló la fidelidad de Dios, porque podemos ver al final el pacto entonces de Dios con el pueblo de Israel parece que se rompió, porque ahora estamos hablando de un nuevo pacto, un nuevo testamento en Cristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue infiel Dios a su pueblo porque no cumplió el pacto? No, porque si ellos hubieran creído, se hubieran dado cuenta de que el pacto continúa en Jesucristo. Y hubiera brillado la luz del nuevo pacto y Dios seguiría siendo fiel en este contrato que hizo con la humanidad. Pero ellos, dice, porque han sido incrédulos, aún así Dios continúa. Fíjense cómo Dios, y con esto termino, Dios no está sujeto a nuestros criterios y pensamientos. Imagínense que todos los seres humanos se les ocurriera afirmar y creer que Dios no existe. ¿Dios seguiría existiendo? Seguro que sí. Dios no depende de lo que nosotros creemos. Dios va a cumplir su propósito y Él es fiel a pesar de nosotros, a pesar de nuestra incredulidad. Incluso nos busca y nos busca y nos busca, sabiendo nuestra dureza de corazón y nuestra incredulidad. Bien, tenemos entonces ventaja. Los judíos tenían ventaja y nosotros tenemos la gran ventaja de tener la palabra de Dios a nuestro cuidado. Pero ojo, que no nos creamos que por tener la palabra de Dios y tener una religión y forma de somos, porque a veces cambiamos, tenemos esa tendencia en la religión de poner la forma externa en reemplazo de lo que en realidad perdimos, que es la esencia de todo lo que tiene que ser espiritual, ¿no? Y entender las cosas como si fuera, digamos, en nuestra carne, nada más, ¿no?
Bien, hasta acá va la charla de hoy. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias porque nos has llamado a formar parte de tu pueblo, a ser parte de este pacto, de este contrato con los seres humanos. Nosotros hemos podido creer, hemos dicho que sí, Señor. Queremos, Señor, que nos traigas la luz, la sabiduría, para no caer en el error de quedar atrapados en una religión creyendo que con las formas o con determinadas cosas estaremos en pie el día del juicio, Señor. Porque vos no vas a juzgar por la forma, sino por la esencia, por lo que pasa en el corazón, Señor, por lo que pasa en nuestro espíritu. Queremos ser fieles, Señor. Queremos llevar con orgullo tu nombre grabado en nuestra frente. Queremos sí ser luz para otros. Queremos tener el privilegio de ser maestro de niños y guía de ciegos y llevarlos a los pies de tu cruz, Señor, para que encuentren el arrepentimiento y la salvación. Danos ese lujo, ese privilegio. Enséñanos a hacerlo bien y que nuestro andar en esta tierra no sea para tu vergüenza, sino, Señor, para tu gloria. Gracias por este tiempo que hemos podido estar acá compartiendo tu palabra. Señor, bendice nuestro regreso. Amén.